Hoy vamos a hablar sobre la deidad del Espíritu. Desde luego, con respecto al tema de la deidad del Espíritu Santo, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la deidad del Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo en función de Dios, es lo que queremos decir. ¿Qué enseña la Escritura en términos del Espíritu Santo en función de Dios? Porque no todos los cristianos creen en el Espíritu Santo, y todas las denominaciones bajo la sombrilla de la cristiandad, escuche bien, todas las denominaciones bajo la sombrilla de la cristiandad, mencione una y está ahí, todas creen en el Espíritu Santo. El problema no es creer en el Espíritu Santo, el problema teológico es qué interpretación damos a la persona del Espíritu Santo. Desde luego, en ese sentido es que puede existir algunas diferencias de opinión con respecto a algunas denominaciones, como por ejemplo, hay denominaciones que pueden plantear que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza, o el Espíritu Santo es un efluvio, ¿verdad? Pero no adjudican al Espíritu Santo personalidad. La inmensa mayoría de los cristianos, y volvemos de nuevo, salvo raras excepciones, tal vez en el caso de los testigos de Jehová, prácticamente planteamos y afirmamos que el Espíritu Santo no es un efluvio. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y lo que queremos discutir en esta noche es precisamente lo que toca a la deidad, a ese elemento de la divinidad del Espíritu Santo. Así es que vamos a hablar de un tema que prácticamente con respecto a él no ha habido mucha discusión, porque casi todos los cristianos, a excepción de nuestros amigos los testigos de Jehová, pero prácticamente todos los cristianos afirman y postulan creer en la deidad del Espíritu Santo. Desde luego, la razón por la que se cree en la deidad del Espíritu Santo es porque en las Sagradas Escrituras, de manera bien prominente, aparece la persona del Espíritu Santo con una serie de atributos divinos y ejerciendo prerrogativas divinas, es decir, atributos divinos y prerrogativas divinas que prácticamente desde el Antiguo Testamento hasta el cuarto siglo de la era cristiana, ningún cristiano entró en controversia para negar esa realidad de los atributos divinos y de las prerrogativas divinas con respecto al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, todo lo que se dice de Jehová, usted va a leer pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento donde dice, y Jehová dijo, ¿verdad? Y vamos a utilizar el término Jehová porque me parece que todos estamos más familiarizados con la versión Reina Valera, tal vez con otras versiones donde aparece el término Señor o el término Dios. Pero prácticamente en el Antiguo Testamento todo lo que se dice de Jehová en cuanto a y Jehová dijo, también vamos a encontrar que hay expresiones donde dice el Espíritu de Jehová habló, ¿verdad? Sobre todo en la persona de los profetas, cuando dice y vino sobre mí el Espíritu de Jehová, o el Espíritu de Jehová me ordenó que dijera, o el Espíritu de Jehová ha dicho, ¿verdad? Y lo que es interesante es que lo mismo en el Antiguo Testamento, lo mismo que se plantea con respecto a lo que dice Jehová en otros capítulos, es igual, es idéntico a cuando se dice lo dijo el Espíritu de Jehová. Para dar un ejemplo,
Digamos, un profeta puede decir, el espíritu de Jehová está entristecido con Israel. Puede aparecer ese dato. Y en otro profeta puede decir, y Jehová tiene gran tristeza con su pueblo. Y en ambos casos, tanto con respecto al espíritu de Jehová como con respecto a Jehová, se plantea la misma prerrogativa, se plantean los mismos sentimientos, se plantean los mismos atributos divinos. De los actos del Espíritu también se dicen que son actos de Dios. El Espíritu me movió, y hay otro profeta que puede decir tranquilamente, Dios me movió, o Jehová me movió, o el Señor me movió. En el Nuevo Testamento, el lenguaje de Jehová también es citado como el lenguaje del Espíritu. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de manera indistinta, se menciona a Jehová como al Espíritu de Jehová, hablándose de la misma persona. Y esto es importante que lo conozcamos, porque cuando hablamos de la Trinidad, de lo que estamos hablando es de un Dios en tres personas, un Dios en tres personalidades. Ahora, si miramos por ejemplo Isaías capítulo 6 y versículo 9, Isaías capítulo 6 y versículo 9 dice, y dijo, estamos en Reina Valera, sí, gracias, ok, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, ¿verdad? Recuérdalo bien. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ahora, si comparamos ese texto con una cita que hace el apóstol San Pablo en Hechos capítulo 28 y verso 25, Hechos 28 y verso 25, mire cómo dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Si usted observa aquí, Pablo está citando a Isaías capítulo 6 y versículo 9. En Isaías dice que lo dijo Jehová. Observe bien, en Isaías lo dijo Jehová, pero Pablo, citando a Isaías, en lugar de decir lo dijo Jehová, ¿quién dice que lo dijo? Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, y vamos al verso 26 para que usted vea, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Fíjese que en las Sagradas Escrituras, de manera indistinta, se habla de Jehová y del Espíritu Santo como la misma como la misma persona. Si vamos a Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, vamos a ver si llega por ahí. Jeremías 31, verso 31, verso 31 al 34. Bien, dice, he aquí que vienen días, ¿dice quién? Dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, verso 33. Por esto es el pacto, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios
y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ahora, si comparamos esa expresión con Hechos capítulo 10 y versículo 15, mire lo que dice Hechos capítulo 10 y versículo 15, dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Verso 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Déjeme chequear algo aquí porque esto no me cuadra. Y si no me cuadra, no me gusta. Vamos a Hebreos capítulo 10 y versículo 15. A ver. Sí. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10 y versículo 15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo después de haber dicho, verso 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Fíjese bien que el profeta Jeremías plantea que esto lo dice Jehová. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, citándose al profeta de manera indistinta, ahora el autor de la carta a los Hebreos dice que lo dijo el Espíritu Santo. Así es como constantemente el lenguaje de Dios en las Sagradas Escrituras de manera indistinta es citado con la expresión el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo fuese un efluvio, si el Espíritu Santo fuese una fuerza, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia se haría esa interrelación de la persona de Dios y del Espíritu Santo indistintamente, porque ¿quién se atrevería a negarle a Dios la realidad de qué? De su personalidad. Sobre todo, las Sagradas Escrituras estarían en una total inconsistencia teológica. Sin embargo, la postura de la cristiandad y la postura antiguo testamentaria siempre fue la de plantear indistintamente la persona de Dios y la del Espíritu Santo en las mismas acciones, en las mismas prerrogativas divinas. Si el Espíritu Santo fuese un viento, un soplo, si el Espíritu Santo fuese un efluvio, pues llana y sencillamente no pudiera estar dando instrucciones, no pudiera estar planteando sentimientos y no pudiera estar haciendo promesas, porque como decíamos la semana pasada, quien se atreva hoy a decir que el viento le habló con buenos frenos termina en un hospital psiquiátrico. Y la iglesia primitiva gozaba muy bien de utilizar asertivamente el lenguaje. Y sin embargo, encontramos que de manera bien indistinta, lo mismo planteamos que esta profecía la dio Jehová, de lo mismo podemos decir que la dio el Espíritu Santo. Ahora, los profetas eran los mensajeros de Dios y ellos pronunciaban sus palabras
ya fuera entregando mandamientos o ya fuera pronunciando oráculos de juicio, ¿verdad? Amenazas al pueblo, o anunciando promesas. Pero nunca un profeta habló por su propia cuenta, sino que cuando hablaba, hacía entender que hablaba porque era impelido por el Espíritu Santo. De hecho, era interesante cuando uno estudia la vida de los profetas antiguos testamentarios. Por ejemplo, había veces que los profetas tenían tañedores, y estos profetas eran personas raras a juicio nuestro, ¿no? Muchas veces ellos no daban profecía hasta que los que tocaban los instrumentos no comenzaran a tocar, y los dejaban tocando un buen rato, hasta que de momento, sintiéndose impelidos por Dios, entonces proclamaban el oráculo: así dice Jehová. Y cuando ellos hacían la introducción, presentaban la fórmula en su oráculo: así dice Jehová, óigame, ellos entendían que ya su boca no pertenecía a ellos, porque ellos entendían que eran un instrumento. Su boca era un instrumento en función de la acción del Espíritu de Dios. Por esa razón se llamaban los Naví, que quiere decir los que tienen la boca de Dios. Y cuando ellos hablaban, a mí me llama mucho la atención la postura de Amós, por ejemplo, ¿verdad? Que Amós era un pastor de ovejas, un boyero, y desde luego Dios lo saca del trabajo de pastor de ovejas y lo constituye en un profeta. Y llega un momento en que el sacerdote de Israel, del norte, viene y le dice: oye, ven acá, pastorcito, ¿con qué autoridad tú vienes aquí a profetizar en nombre de Jehová? ¿Acaso eres tú profeta? Y él le responde, luego de un silencio, porque es hasta que no es impelido por el Espíritu. Entonces le responde, le dice: ni soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero el Espíritu de Dios dice que te diga que no solamente vendrá el juicio, sino que también a ti te va a limpiar la picota. Y tal como lo dijo, así sucedió. Porque el profeta tenía perfectamente claro que lo que decía por su boca era resultado del Espíritu de Dios. Ahora, fíjese que los profetas de manera indistinta podían decir: así dice el Espíritu de Dios, o así dice ¿quién? O así dice Jehová. No sé si era que como no habían estudiado teología, pues no sabían manejar el concepto teológico, ¿verdad? Pero para ellos no había diferencia. La diferencia la han hecho algunas personas como resultado de la ausencia del lenguaje para describir la persona del Espíritu Santo. Ahora, si miramos por el otro lado en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se mantiene más o menos el mismo modo descriptivo del Antiguo Testamento. Los creyentes en el Nuevo Testamento se presentan ante la comunidad como que son el templo de Dios. Pero mire qué dato interesante. Dice: nosotros somos el templo de Dios, porque ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Óigame, si ellos no supieran lo que estaban diciendo, o si lo que estaban diciendo no estaba correcto, entonces ellos debieron haber dicho: nosotros somos el templo de Dios, porque Dios, ¿qué? Mora en nosotros.
Pero sin embargo, ellos no decían, somos el templo de Dios, porque Dios mora en nosotros. Sino decían, somos el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Algunos se atrevieron a decir, el Espíritu Santo mora en nosotros. Vamos a ir a Efesios capítulo 2 y verso 22. Efesios capítulo 2 y verso 22. Mira cómo dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, ¿en qué? En el Espíritu. Fíjese que la misma fórmula que utilizaban los profetas en el Antiguo Testamento para hablar de Dios, para hablar de Jehová y del Espíritu Santo de manera indistinta, es la misma fórmula que usan en el Nuevo Testamento los creyentes, los que escribieron las Escrituras, los santos apóstoles, para hablar de Dios y del Espíritu Santo de manera indistinta. Si fueran diferentes, hubieran tenido el cuidado de qué? De señalarlo. Sobre todo cuando el Nuevo Testamento se escribe en el griego, y en el griego para mencionar una jota, una tilde, se usa un término muy particular. Y sin embargo, ellos no tuvieron el cuidado etimológico del griego para hablar de manera indistinta de Dios como algo igual. Si miramos Primera de Corintios capítulo 6 y verso 19. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Fíjense que y es el mismo autor, el mismo que escribe Corintios, es el que escribe en Efesios. Y en Efesios dice Espíritu de Dios, y en Corintios dice ¿qué cosa? Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de quién? El cual tenéis de Dios. Y desde luego, y como consecuencia de eso, ustedes no son de ustedes mismos. ¿Le pertenecen a quién? Le pertenecen a Dios, y distintamente le pertenecen al Espíritu Santo. Fíjese que sigue el mismo patrón, sigue el mismo planteamiento, la misma argumentación. No hay diferencia. Y aquí no estamos hablando de los teólogos del catolicismo, ni estamos hablando de los teólogos calvinistas, ni estamos hablando de los teólogos arminianos. No, estamos hablando de los autores bíblicos. Y no hacen la diferencia, no hacen la distinción. Ahora, si miramos Romanos capítulo 8, verso 9, Romanos capítulo 8, verso 9 al 14. Aquí sí que nos vamos a admirar más. El mismo autor de Efesios, de Corintios y ahora de Romanos, ¿verdad? Porque si me dicen de Timoteo, pues a lo mejor ahí puede haber discrepancia. Pero estamos hablando del mismo. Mira cómo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu que es de Dios, mora en vosotros. Y si alguno no tiene, ¿ahora qué dice? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Qué interesante. Es el mismo que está hablando en Efesios, es el mismo que está hablando en Corinto, y es el mismo que está hablando ahora acá a los romanos. Y miren cómo hace. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero ¿y qué le pasó a Pablo? No sabe hacer distinción. ¿Acaso es que Pablo no sabe que el Espíritu es un efluvio?
¿Qué es un viento? ¿Qué es una cosa? ¿Ah? No, él está claro. Ahora, mira cómo dice el verso 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ahora, mira el cuidado del lenguaje. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestros amigos testigos de Jehová colocan la expresión Cristo en términos de la persona de Dios en letra minúscula y confunden el Espíritu de Dios y lo mezclan con el espíritu del ser humano. Pero aquí donde dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a lo que se refiere es al espíritu humano. El espíritu humano. Ahora, ve el verso 11 como dice. Vuelve a hablar del Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Verso 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo creo que después de esto usted puede sentarse a conversar con un testigo de Jehová tranquilamente. ¿Verdad? Ahora, mire qué interesante. ¿Qué está planteando Pablo aquí? Que la residencia de Cristo es la residencia del Espíritu. Y la residencia del Espíritu es del Espíritu de Cristo. Y la residencia del Espíritu de Cristo es también del Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios es el mismo que es el mismo Espíritu. Y si es el mismo Espíritu, lo está colocando a los tres que en funciones y en prerrogativas divinas particulares. Y le está reconociendo que divinidad. Si hubiese habido en el pensamiento de Pablo una diferencia, ya no es sencillamente, óigame, Pablo es tan atrevido en su carta, dice, y si algo más hay que revelarlo a ustedes, y el Espíritu me lo revela, yo se lo voy a revelar, porque ustedes no se van a quedar en confusión. Pero no puso notas al calce para decir, me equivoqué aquí, y cuando quise decir Diego, quería decir Diego, ¿no? Lo dejó como estaba. Ahora, vamos brevemente a Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Gálatas capítulo 4 y versículo 6. Y mira lo que dice el mismo autor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de ¿qué? Pero no sabe este hombre lo que está haciendo. Lo mismo es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de ¿quién? El Espíritu de su Hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que no es otra cosa que hace que tú plantees la realidad de que eres hijo de Dios. Vamos a seguir. Vamos a Hechos capítulo 5. Este es el famoso caso del matrimonio en la iglesia primitiva, ¿verdad? Que pudieron haberse quedado con los chavos y no tener que ser paquetero. Pero, porque a Dios no le interesaba los chavos de ellos, lo que le interesaba era que hablaran verdad. ¿Verdad? Hechos capítulo 5, verso 1 al 4.
Mira cómo dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. ¿Verdad? Esto es Lucas transmitiendo lo que ha recibido, lo que ha conocido. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, ¿verdad? Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Pero ¿y por qué Pedro no le dijo: Ananías, ¿por qué le mentiste a Dios? Pero ¿qué entendía la iglesia primitiva? La iglesia primitiva entendía con perfecta claridad lo que Jesús había dicho. Conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad, y Él estará con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin. ¿Y qué entendió la iglesia primitiva? Que viniendo el Espíritu Santo, llana y sencillamente estaba Dios. Era Dios en acción y era Cristo en acción. Por eso Pablo puede predicar y hablar del Espíritu de Cristo que mora en los cristianos. Ahora, fíjese, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso 4, reteniéndola. No se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ahora mira qué interesante cómo cambia el lenguaje. No has mentido a los hombres, sino a Dios. La verdad que esta gente no podía ser testigos de Jehová nunca. No sabían distinguir. No sabían distinguir. Ahí está con perfecta claridad. Ahora, vamos a seguir viendo esos errores. Vamos a seguir viéndolos, ¿verdad? Porque ¿cómo es que es posible que esta es la iglesia primitiva, esta es la que sienta las bases de la doctrina de Cristo, la que sienta las bases de la doctrina de Dios, la que sienta las bases de la doctrina del Espíritu Santo, la que sienta las bases de la doctrina de la Trinidad? Y posteriormente alguien quiso corregir a la iglesia, cuando la iglesia dijo con perfecta claridad: si alguien enseña un evangelio distinto al que le hemos enseñado, ¿qué dice? Es un anatema. No es el verdadero evangelio. Ahora, veamos. Nuestro Señor ahora no es Pablo ni es Pedro, ahora es Jesús. Y los apóstoles hablan constantemente del Espíritu Santo como poseedor de todas las perfecciones divinas. Y no tienen problemas para hablar del Espíritu Santo con atributos divinos. Veamos un texto de él. Mateo capítulo 12 y verso 31. Mateo 12 y versículo 31. Mira cómo dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Si el Espíritu fuera un efluvio, ni cuenta se daba. Si fuera un viento, ni cuenta se daba. Pero fíjese que aquí Jesús está diciendo: Él sabe cuándo se blasfema, Él sabe cuándo se miente, Él sabe cuándo con intenciones malsanas del corazón se le atribuye a Satanás lo que es de Dios. Y es el mismo Jesús que lo está diciendo.
Si hubiese habido en la persona de Jesús cierta preocupación por devaloración de su ego, hubiera dicho, no, mira, cualquier cosa que ustedes digan contra mí, no le será perdonada. Pero él sabía que cuando hablaba del Espíritu, hablaba del ayos. Y cuando él habla del ayos, está hablando de otro igual a quién. A él. Ahora, el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 2, mire qué dato interesante. 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 11, perdóname que si no lo doy completo no lo puedes poner allá. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora, mira lo que va a decir. Mira lo que va a decir. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún que lo profundo de Dios. Mire qué clase de atributo le reconoce la Escritura al Espíritu. Escudriña ¿qué? El viento no te puede escudriñar a ti. ¿Verdad? Ahora, mira cómo dice el verso 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. ¿Verdad? O sea, claro, Pablo no era un especialista en conducta humana, porque a veces ni el espíritu de uno mismo sabe mucho de uno. Pero mira lo que está diciendo. Si alguien puede saber un poco de mí, soy yo mismo. El espíritu mío que está en mí es quien mejor me puede conocer a mí. Pero él dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el Espíritu de Dios. Fíjese que no hay preocupación por los autores bíblicos para reconocer atributos divinos al Espíritu Santo, ni para negarle prerrogativas divinas al Espíritu Santo, al punto de que así como el espíritu del hombre conoce mejor al ser humano, el Espíritu de Dios conoce mejor a Dios. Ahora, vamos al Salmo 139, porque esto está en todas partes. Esto está en todas partes. Salmo 139 y versículo 7. Dice el salmista, hace una semana atrás yo prediqué sobre este salmo, que para mí es espectacular. Pero mira lo que dice el salmista. El salmista hace una pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y fíjese que lo mismo pudo haber dicho, ¿cómo me esconderé de ti, Dios? Porque de hecho, cuando comienza el salmo, comienza hablando precisamente de que la presencia de Dios, como plantea el apóstol San Pablo, en Él vivimos, en Él estamos, en Él nos movemos y en Él actuamos. ¿Verdad? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Fíjate, le reconoce que le reconoce presencia al Espíritu. Veamos a Jeremías, capítulo 23 y verso 24. Jeremías 23 y verso 24. Dice el profeta: ¿se ocultará alguno? ¿Dice quién? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
los antiguos y los neotestamentarios no tenían ningún problema en reconocer los mismos atributos divinos a Dios, a Jehová, como al Espíritu Santo. Vayamos un momentito a Génesis capítulo 1 y versículo 2. Génesis capítulo 1 y versículo 2. Perdóname un segundo, vamos a empezar desde el 1. Vamos a empezar desde el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué pretende plantear el autor en esta introducción? Que tanto Dios como el Espíritu estaban trabajando ¿en qué? En la creación. Y qué dato interesante, que cuando el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses habla de la persona de Jesucristo, dice que todas las cosas fueron creadas. Ustedes saben el texto, ¿verdad? Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Por lo tanto, el entendimiento de la iglesia era que la operación de la Trinidad, de manera indistinta, Dios y su Espíritu estaban trabajando en la creación. Y obviamente nosotros tal vez cuando leemos el pasaje bíblico lo miramos de forma literal y pensamos que pues mira, Dios estaba creando y el Espíritu lo que estaba era de Washington. ¿Verdad? Que hay mucha gente que piensa así, Dice, Dios estaba trabajando y el Espíritu estaba ahí, como dice arriba, los de Washington. No, eso no es lo que plantea el autor o los autores del Génesis. No, ¿sabe lo que está planteando? Que Dios está creando y el Espíritu está ejecutando la creación de Dios. Porque fíjese que plantea que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Es decir, antes de la creación, todo era ¿qué? Un caos, donde el agua y la tierra estaban ¿qué? En una sola masa. El Padre creaba con el Verbo. ¿Y qué dice Juan? ¿Quién era el Verbo? Y el Espíritu Santo, ¿qué hacía en la función? Ejecutando, haciendo separación entre las aguas y el cielo y la tierra, para que lo que era caos pudiera tener ¿qué? Orden. Yo creo que hoy estamos como más claros, ¿verdad?, que el martes pasado. Vamos a estar más claros. Cuando entremos a los dones y cuando entremos a los carismas, a lo mejor a usted también lo van a acusar de que usted, los carismas y eso, pero vamos a ver el orden bíblico, el orden escritural, lo que la palabra de Dios enseña sobre dones, sobre carismas
sobre manifestaciones de los dones, porque es mejor vivir por la palabra aunque la gente no opine bien de uno. Yo no tengo problema con la opinión que la gente pueda tener de mí. Créame, duermo tranquilo y como bien. Que la gente puede opinar, ¿no? Yo prefiero decir lo que la Escritura dice. Porque yo no puedo inventar a un Dios conforme a mis caprichos. Yo tengo que interpretar al Dios de las Escrituras. Y el mensaje de Dios está en la palabra de Él, no está en las ideas mías, ni está en las ideas de nadie. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que sobreabunda un espíritu egocéntrico de gente que le encanta interpretar las Escrituras de acuerdo al Evangelio según San Yo. Y no hay que dejar de creer en los dones, no hay que dejar de creer en los carismas, no hay que dejar de creer en la obra y en la manifestación del Espíritu Santo dirigiendo la vida de la iglesia para ser bíblico. No hay que caer en esa trampa. Yo he estado en comunidades pentecostales donde yo he visto un orden de la manifestación de los dones extraordinario en el orden bíblico. Yo he estado en lugares donde, para no decir yo, ¿verdad?, donde el pastor ha estado predicando y se ha levantado alguien a hablar en lengua y el pastor inmediatamente guarda silencio, espera un tiempo prudente y cuando espera el tiempo prudente dice: hermano, con su permiso voy a continuar predicando. Y aquí no ha pasado nada. La experiencia del hermano es legítima, pero no es para interrumpir el sermón. Y he estado en lugares donde el pastor ha estado predicando y se ha levantado una persona hablando en lengua, el pastor ha guardado silencio y varios segundos después se ha levantado otra persona por allá para decir: así dice el Señor. Y en el orden de Dios, porque oiga, si Dios no es ordenado, entonces ¿quién va a ordenar? Hace unos meses atrás alguien se me acercó y me dijo: lo más que a mí me está molestando de ti últimamente es que tú estás tan empeñado en que las cosas sean ordenadas y ordenadas. Y gracias a Dios que tú no participaste de la creación. Si hubieras participado de la creación, hubiera sido una porquería la creación. Así se lo digo. Se quedó sin palabras. Gracias a Dios que no estabas allí, porque muchachos, eso hubiera sido una porquería. ¿Cómo es posible que a la gente no les guste el orden en Dios? Cuando del caos Dios hizo el universo en orden, hizo las estaciones, puso la naturaleza a interactuar dentro de un marco de orden, y hay gente que le fascina el desorden y a eso le llama que es de Dios. Y después cuando uno los confronta dice: tú recibes lo bueno y lo malo échalo por un lado, chico, pero ¿cómo me voy a comer lo bueno y lo malo? Si no sirve, no sirve. Porque Dios no haría jamás un arroz con habichuela y le diría a la gente: cómete lo bueno y lo malo échalo por un lado. Si lo hace, si hace un arroz con habichuela, tiene que estar bueno desde el tope hasta el pegado. ¿Ya que sí? Bueno, vamos a ver. Ahora, fíjese que las obras del Espíritu en la Sagrada Escritura son las obras de Dios. No aparece nada en las Sagradas Escrituras que no revele que las obras del Espíritu sean las obras de Dios. Por ejemplo, el Espíritu regenera el alma. De hecho, cuando el mismo Jesús dice que hay que nacer del Espíritu, lo que está diciendo es que hay que nacer ¿de dónde? De Dios mismo. Hay que nacer dentro del propósito de Dios.
El Espíritu es la fuente de todo conocimiento, según las Sagradas Escrituras. El Espíritu es el dador de la inspiración, tanto en los profetas como en los neotestamentarios. El Espíritu es el maestro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Espíritu es el guía, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Él es el santificador, el que confrontaba a Israel, a los reyes y a los sacerdotes, para santificarlo, como también es el que santifica a la iglesia neotestamentaria. El Espíritu Santo es el consolador. Jeremías habla del consuelo de Dios en medio de su angustia y lo plantea como la acción del Espíritu. Y la iglesia primitiva ha entendido con perfecta claridad que cuando Jesús envió al Paracletos, lo denominó como el Consolador. Mire, yo les voy a decir algo a ustedes que leí de un libro que por poco me caigo de la silla. Y yo se lo voy a compartir. El Espíritu Santo trabaja así como lo plantea el apóstol San Pablo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él actuamos. El Espíritu Santo trabaja inclusive hasta para darnos forma. De hecho, este autor que yo leí dice: el Espíritu Santo fue el que formó el cuerpo de Cristo en el vientre de María. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la iglesia primitiva. Y claro, uno como que lo ve, pero como que no lo asimila. Y de momento dice: Dios mío, fue el Espíritu Santo el que formó el cuerpo de Cristo como morada apropiada para que en el vientre de María estuviera la plenitud de la deidad. Si no hubiera sido el Espíritu Santo el que lo hiciera, nadie lo hubiera podido hacer. ¿Qué atributos? ¿Qué funciones? ¡Qué maravilla! Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, fíjese que Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora que mora en vosotros. Yo no sé si usted entiende la extensión y la dimensión de ese planteamiento de Pablo, pero mira lo que está diciendo Pablo. El responsable, porque en la teología de Pablo, Pablo cree en la resurrección del alma y del cuerpo. Y Pablo entiende que el responsable de la resurrección del cuerpo será ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Qué atributo? A un viento no se le daría esa responsabilidad. A un efluvio como el gas, ¿verdad? Como el gas queroseno, no se le daría esa responsabilidad, que solo lo puede retener mientras tiene la llave cerrada. Si abre la llave, se fue y no hay quien lo meta de nuevo en el tanque. Es fluido. Es fluido. Por eso hay que tener tanto cuidado con el lenguaje cristiano a la hora de hablar del Espíritu Santo. Yo a veces me pongo medio corrector, porque a veces escucho cánticos hablando del Espíritu Santo que no corresponde a la doctrina bíblica. Y a veces he visto y he leído libros
de evangelistas que andan por ahí, ¿verdad? Y no voy a mencionar ninguno. Pero bendito el Señor. Cuando hablan del Espíritu Santo, uno dice, no fue ni siquiera a un instituto a estudiar sobre la persona del Espíritu Santo, porque hablan del Espíritu Santo no como la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo. De hecho, a veces yo escucho las contradicciones, como por ejemplo cuando la gente habla del don de lengua y se refieren al don de lengua diciéndole a las demás personas, tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un don. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios, Él es Cristo. ¿Se da cuenta? Y a veces uno, claro, son errores de lenguaje, pero el problema es que en el campo de la enseñanza se dice que si el lenguaje es defectuoso, el pensamiento también se genera defectuoso. Y ¿sabe cuánta gente vive amarguras y sufrimiento? Óigame, yo me he pasado 38 años como pastor consolando y asistiendo a creyentes que han vivido con el dolor y con el sufrimiento de pensar que no tienen al Espíritu Santo porque no hablan en lengua. Y me he pasado 38 años trabajando con hermanos, con hermanas, con unos complejos de inferioridad, con unas agonías espirituales, a veces con unas capacidades en Dios extraordinarias, pero negándose a trabajar porque le dicen, no, si no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes trabajar en la iglesia, tú no puedes hacer nada. Y yo digo, pero ven acá, pero ¿qué es lo que te...? Pues, porque no hablo en lengua. Óyeme, una cosa es que no hables en lengua, pero yo soy pentecostal y a mí me gustaría, como dice el apóstol San Pablo, que todo el mundo hablara en lengua, pero a mí no se me ocurriría pensar que quien no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo, porque eso sería contradecir las sagradas Escrituras. Pablo lo explica así mismo con perfecta claridad. No, deja que lleguemos ahí. Deja que lleguemos ahí. Ahí llegaremos más adelante. Ahora, yo recogí un extracto de algo que con toda honradez traducirlo hubiera sido un error. Yo dije, mejor lo recojo como está y lo explico acá. Y me queda poco tiempo y ahorita me ponen 15 minutos y me botan de aquí. Dice, el Espíritu Santo es por tanto presentado en las Escrituras como el objeto apropiado de adoración, no solo en la fórmula del bautismo y en la bendición apostólica, donde se incluye Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente en la doctrina de la Trinidad, cuando afirmamos que es la verdad fundamental de nuestra fe, sino que también el Espíritu Santo es presentado en la constante demanda de que esperemos en Él y dependemos de Él para todo bien espiritual. De hecho, en las Sagradas Escrituras se exige que le reverenciemos y que le obedezcamos como maestro y que nos sujetemos a Él como santificador divino. Y aquí me remito a una pregunta clásica que la gente hace siempre. La Biblia tiene como protocolo, un protocolo, ¿verdad? Que cuando yo voy a orar, oro al Padre. ¿Y oro al Padre en el nombre de qué? En el nombre de Jesús. Está bien, no hay ningún problema. Pero cuando yo voy a adorar, óigame, indistintamente,
yo puedo adorar al Padre. Indistintamente puedo adorar a Jesús. Indistintamente puedo adorar al Espíritu Santo. Y en el cielo no hay riña. Y en el cielo no hay molestia. Porque ellos conforman la divina persona de la Trinidad. Imagínense al punto que la Escritura misma dice que a Jesucristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, para la gloria de Dios Padre, para que el Padre esté satisfecho, para que la alabanza que se le dé al Hijo es como si se le diera también aquí al Padre. ¿Qué relación tiene el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo? Vamos a ver si en estos 10 minutos, o menos de 10 minutos, es el mismo bíblicamente, en sustancia, en poder y en gloria. Creo que lo hemos demostrado a la saciedad. Es subordinado al Padre. Miren qué interesante, porque si hay algo extraordinario en la Trinidad, es que hay una subordinación recíproca. Es subordinado al Padre y al Hijo en cuanto a su modo de subsistencia y operación. Tal como se dice que es del Padre, también se dice que es del Hijo, el Espíritu de Cristo. Indistintamente se dice que lo envía el Padre, como que lo envía el Hijo. Y ambos operan por medio de Él. Fíjense qué interesante. Tiene la misma relación con el Padre y con el Hijo. Por cuanto se dice que es del uno así como del otro. Y tanto el Padre lo da como el Hijo lo da. Su relación eterna con las otras personas de la Trinidad es indicada por la misma palabra Espíritu. Fíjense qué interesante, porque se habla Espíritu del Padre, Espíritu de Jehová y Espíritu de Hijo. Y de hecho, hay una expresión en griego que es como aparece, y yo confieso con toda honestidad, porque yo no soy de lenguaje griego. A veces yo escucho a alguna gente hablando en griego y después les pregunto, pero ¿tú hablas griego? Y dice, no, chicos, clarifícalo. Es mejor clarificarlo, ¿verdad? Pero hay una palabra en griego que es ektoikeu. Ek-ek-ek-ka. Toi, no como la tienda, sino con i latina. Teo, T-H-E-O-U, que es como se define en el Nuevo Testamento al Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir? Procedente del Padre. Esto es, Dios es la fuente de la que se dice procede el Espíritu. ¿Y qué dice la Escritura con respecto a Jesús? Que Dios es la fuente de donde procede el Hijo. Él es consustancialmente con el Padre. Es decir, Él es de la misma fuente. No es creado, sino es que de la misma fuente. Ahora, otro dato interesante es el oficio del Espíritu Santo en la naturaleza. Lo que presenta la Escritura es que el Espíritu Santo es el ejecutivo de la deidad. Todo lo que Dios hace
lo hace mediante el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, todo lo que Dios hacía, lo hacía a través de ¿quién? Del Espíritu. En la iglesia, todo lo que Dios hace, lo hace a través de ¿quién? Del Espíritu. El credo de Constantinopla, que es el credo que la inmensa mayoría de los cristianos ha aceptado, dice del Espíritu que Él es la fuente inmediata de toda vida. Y mire qué planteamiento más hermoso usted va a escuchar ahora. Y tenía obligatoriamente que escribirlo de forma literal. Escúchelo con detenimiento. En el mundo eterno, el Espíritu Santo está en todas partes presente y en todas partes activo. Cuando se dice en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él actuamos, la inmensidad de Dios es la misma inmensidad del Espíritu Santo. Ahora, mira lo que dice este autor. La materia no es inteligente. Tiene sus propiedades peculiares que actúan ciegamente en base de leyes establecidas. Ahora, mira lo interesante. La inteligencia que se hace patente en estructuras vegetales, en la naturaleza y en los animales, no debe ser atribuida a lo material, porque a fin de cuentas, lo material no es inteligente. ¿Qué inteligencia puede una piedra? Ahora, fíjate lo que plantea este autor. Él dice: todo ser inteligente tiene función de inteligencia como resultado del Espíritu de Dios omnipresente. Él fue quien se movió sobre las aguas y redujo el caos al orden. Él fue el que adornó los cielos. Él fue el que hizo crecer la hierba. Todo fue creado como resultado de la acción del Espíritu Santo. El Padre hablaba y el Verbo era el Hijo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, que era la masa caótica que necesitaba forma y orden. Forma y orden. Vamos a unos pasajes bíblicos y con esto cerramos. Salmo 104, verso 29 al 30. Salmo 104, verso 29 al 30. Mira cómo dice la Escritura: esconde tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser. ¿De qué está hablando? De la naturaleza. Y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. En la inspiración del salmista está claramente declarado que toda acción de la creación es como resultado de la ejecución del Espíritu Santo. Veamos a Isaías 32, verso 14 al 15. Dice: porque los palacios quedarán desiertos y la multitud de la ciudad cesará,
Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado ¿qué? El Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿A quién le adjudica el profeta la ejecución de la recreación de la naturaleza? A la acción del Espíritu Santo. Si miramos brevemente a Job, capítulo 33 y verso 4. Job 33 y verso 4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente, ¿qué? Me dio vida. Si miramos el Salmo 139, verso 14 al 16, dice: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mira lo que está diciendo el salmista en esta expresión tan profundamente poética. El día que papi y mami se escondieron para tener amores y me concibieron, tu espíritu estaba dentro del embrión de mamá. Allí estaba, porque en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él actuamos. Y estaba en la acción del ejecutivo, como si tuviera una libreta en la mano para chequear que todo en el embrión se pusiera en orden. Y tal como lo tenía en su libreta, así fui creado. Fíjese que en el pensamiento de los antiguos el Espíritu Santo no era un viento, no era un efluvio, era alguien que pensaba, que actuaba, que tenía funciones particulares independientes, y que indistintamente de sus funciones se le llamaba el Espíritu de Dios. Y note bien que la iglesia primitiva hizo corrección a muchas cosas del Antiguo Testamento, pero en cuanto a cómo entendieron al Espíritu Santo de Dios y a Dios, no hicieron ninguna corrección y siguieron haciendo los mismos planteamientos dentro de la nueva experiencia y del nuevo pacto para la iglesia. Esto demuestra a la saciedad que el Espíritu Santo es una persona. Y lo vamos a seguir descubriendo en varias semanas más adelante. Ustedes me van a recordar que todavía no lo hemos terminado de conocer, porque lo seguiremos conociendo mientras Él siga trabajando en nosotros. Amén, querido. El micrófono debe estar listo. A la parte de atrás, la primera mano levantada. 2, 3.
Allá está la primera mano, perdonando, pero venimos acá de inmediato, querida. Allá tenemos la primera mano levantada y tenemos la segunda aquí, tercera allá y cuarta acá. Ok, ese es el número para que podamos participar y los hermanos puedan escuchar. Adelante. Dios bendiga la iglesia. Amén. Pastor, tengo dos preguntas. Ajá. La primera es que usted dejó dicho que el Espíritu Santo no es un don. Hay dos escrituras, ¿verdad? Dos textos bíblicos en el libro de los Hechos. Esta pregunta viene desde Miami. Sí. Un hermano que está viendo el programa por internet. Dios lo bendiga mucho. Le enviamos un saludo. Y aparece en el capítulo 2 del libro de Hechos, verso 38. ¿Qué dice? El 10 y el 45 también. ¿Qué dice qué? Dice Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Sí. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué Para que quiere? nos conteste esa pregunta. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo es un don. Lo que quiere decir es que Él es el que da los dones. Si sustituimos la palabra don correctamente por regalo, don es regalo, diría: y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Otra pregunta. Esa es la segunda. Es basada entonces a lo que usted habló de que el Espíritu Santo está subordinado Sí, tanto al Padre como a Jesucristo. sí. Mi pregunta es, pastor, Diga recíprocamente. si ambos están subordinados Sí. y tienen voluntad propia, el Espíritu Santo entonces, su ministerio es hablar de Jesucristo. Sí. ¿Sí? ¿Correcto entonces? Sí. Esa es mi pregunta, pastor. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque lo que he visto en la Escritura es que el Espíritu Santo siempre da testimonio de Jesucristo, la crucifixión, la resurrección y la exaltación a los cielos. Nunca pretenderá el Espíritu Santo hacer planteamientos egocéntricos. Desaparecería el Espíritu si fuera egocéntrico. No hay naturaleza. No hay naturaleza egocéntrica en el Espíritu. Tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. La tarea del Espíritu Santo es trabajar con la iglesia hasta el día glorioso en que se la pueda entregar a Jesucristo. Y la tarea de Jesucristo será recibir a la iglesia hasta que se la pueda entregar al Padre, para que se cumpla la Escritura. Entonces habrá en la eternidad un rebaño y un pastor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pasamos aquí. ¿En qué forma se blasfema contra el Espíritu Santo? Esa es una pregunta que va a venir varias veces. Va a venir varias veces. Y a lo mejor hoy algunos no la entiendan por completo. Vamos al contexto histórico. Jesús ha hecho un milagro de expulsión de demonios. Los fariseos saben, ellos saben perfectamente que si un demonio sale es porque Dios tiene autoridad sobre el demonio para que salga. ¿Ves? Los fariseos están allí. Ven cuando el demonio sale, que Jesús ordena al demonio salir. El demonio salió. Los fariseos saben que quien único puede sacar el demonio es Dios. Pero porque lo ha hecho Jesús, ellos saben que es Dios, pero dicen que es Satanás. Él le trae una contestación. Y entonces Jesús le dice: óiganme, Los demonios echando fuera. ustedes saben bien, porque su doctrina enseña bien claro,
que quien único expulsa demonios. ¿Quién es este que aún al viento y a la mar y a los demonios les habla y le obedecen? Ustedes saben muy bien la doctrina de ustedes, pero porque soy yo el que lo hago y quieren estar en contrariedad conmigo, ahora ustedes dicen que lo está haciendo un demonio. Tengan cuidado que cuando se peca con esa intención malsana contra el Espíritu de Dios, no hay perdón. Porque esto no es un exabrupto, esta no es una caída de la naturaleza humana, esto es un acto intencional, premeditado de ustedes. Porque había un propósito adicional. Ustedes quieren denigrarme a mí y están dispuestos a denigrar a Dios por denigrarme a mí. Y están dispuestos a denigrar al Espíritu de Dios por denigrarme a mí. Tengan cuidado. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos tener al respecto? Que blasfemar al Espíritu es como blasfemar a Dios, es como blasfemar a Jesús. La única diferencia es que quien blasfema es aquel que luego de pecar se siente orgulloso de su pecado, siente placer por su pecado, está dispuesto a meter en su pecado a cuantos pueda meter en su pecado, y no hay sentimiento de arrepentimiento por su pecado cometido. Esa es la blasfemia. Pero cualquier ser humano que peque, no importa el pecado que cometa, si en el momento en que lo comete siente dolor, le pesa, siente vergüenza, no siente paz, siente deseos de llorar. Yo me he topado con cantidad de personas, les puedo hablar de un caso muy particular, de un pobre hombre con una condición de esquizofrenia, que obviamente no puede tener el control de lo que escucha. Y un día vino y me dijo: pastor, yo he blasfemado contra el Espíritu Santo porque usé de unas palabras soeces contra él. Y yo bien tranquilo, casi de manera irónica, le dije: ¿y verdad que no te dolió? Y di un puño en el escritorio que por poco lo parte en dos. Y me dijo: ¿cómo usted me va a decir a mí que no me dolió? Si precisamente la razón por la que vengo donde usted es porque tengo un dolor que se me quiere partir el alma. Y yo me levanté y le dije: te felicito, no has blasfemado contra el Espíritu Santo nada, porque si hay dolor, si hay arrepentimiento, si hay deseo de correr donde Dios a decirle a Dios: perdóname, perdóname, no hay blasfemia, porque de la única manera que puede haber blasfemia es que se peque contra Dios y vivamos como si nos hubiéramos chupado un limber. De eso que se trata, querido. Mientras haya arrepentimiento, mientras haya dolor, mientras haya sufrimiento, es más, mientras haya deseo de correr de la presencia de Dios. Yo me he encontrado con gente que después que pecan no se atreven a venir ni al templo, no se atreven siquiera a tomar la cena del Señor. Pues eso es indicativo de que no han blasfemado, porque todavía en ellos hay temor. Y no es el temor del miedo, sino el dolor profundo de saber que le han fallado a quién, al Espíritu de Dios. Y eso hay que dejarlo meridianamente claro, porque hay mucha gente que obviamente sufre de crisis emocionales en las que Satanás se aprovecha para hacerles creer que han blasfemado contra el Espíritu Santo, cuando es una mentira, o del pensamiento, o de la interpretación, o del mismo infierno. ¿Me entendió, querida? Amén. La tercera pregunta. Y luego vamos. Perdón. Oye, tú me hiciste trampa, pero está bien, cambiamos, no hay problema. Este Soto es más y eso. Adelante. Mira, yo tengo dos preguntas. Adelante, mi hermano. La primera es que si los profetas actualmente existen. Yo creo que el profetismo
desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico, es la proclamación de la palabra. Esa. La verdadera profecía es proclamar las escrituras, es proclamar la palabra. Ahora, no podemos negar que dentro de los dones espirituales hay gente a quienes Dios usa con palabra de ciencia, que es precisamente aquella gente que Dios los usa como pudiéramos hablar de aquella expresión de una compañía que decía anticipando el futuro, ¿verdad? Aquella gente que Dios puede utilizar para una palabra de ciencia, una palabra de revelación. Pero toda palabra de ciencia y de revelación tiene que venir para la edificación. Para la edificación. Hoy en el programa de 97.7 llamó una mujer atribulada porque un profeta le dijo: prepárate que en estos días hay muerte en tu familia. Y bendito, esa pobre mujer lleva días que no puede conciliar el sueño. Yo le dije: mire, eso no es profecía, ni es palabra de ciencia, ni es palabra de revelación. Eso simplemente es ley de probabilidad. ¿Me entendió bien? Todo el que tiene familia corre el riesgo de que en algún momento dado en su familia haya alguien que parta. Eso no es profecía, eso es ley de probabilidad. Y la ley de probabilidad no es palabra de ciencia. Hay hombres y hay mujeres. Mire, aquí en Puerto Rico había un hombre que yo respetaba como profeta. Lo respetaba. Había veces era medio impropio, porque me levantaba a las 3 a las 4 de la mañana. Pero ¿sabe por qué lo respetaba como profeta de Dios? Porque yo estaba en una reunión a puerta cerrada y acordábamos algo en esa reunión a puerta cerrada, y a las 3 de la mañana sonaba el teléfono en casa, y cuando yo lo cogía, él que no estaba en esa reunión me decía: así dice el Señor, te metiste a tomar unas decisiones con la junta que no son de mi agrado, y me decía todo lo que habíamos hablado. Llama y rectifica porque no es de mi agrado. Y después terminaba con una expresión que, detrás de que me despertaba para quitarme el sueño todo el tiempo, entonces le decía: y chúpate esa piragüita en lo que el Señor te raspa la otra. Partió a morar con el Señor, pero yo le reconocía a ese hombre un don de ciencia, un don de revelación de Dios. Sí puede haber hombres y mujeres que Dios los use en don de ciencia y en don de revelación de Dios. Pero el sentido profético como profecía es la proclamación de la Escritura. La otra pregunta, querido. Sí, la otra pregunta es si Ananías y Zafira, cuando vendieron la propiedad, si hubiesen puesto de acuerdo y dicen: vamos a entregar nada más que esta parte y la otra parte nos la quedamos. Cuando se lo presentaron allí, le habían dicho: lo vendimos para decir un número en 500 pesos, decidimos quedarnos con 300 y estamos donando 200. No hubiesen tenido problema. Si hubieran dicho: nos quedamos con 499 y vamos a dar un peso, no hubiera habido problema. El problema era mentirle al Espíritu de Dios. Amén. A Dios no hay que mentirle, si Él lo sabe todo. ¿Qué hay que Dios no sepa? Sí. ¿Sí? Levanta la mano para que te lleven el micrófono, porque es para los hermanos que están por internet, que se beneficien de la pregunta y la respuesta. Aquí concluimos porque ya voy por 5 minutos gratis. Ese es el bono, ese es el bono. Yo gratis no trabajo. Buenas noches. A modo de sugerencia, me gustaría tener el autor del libro. Sí. De la última referencia que usted leyó. Ok, se lo traigo el martes que viene, le traigo el libro inclusive para que lo vean. Y para próximos estudios que pueda dar la referencia, porque sí, a algunos nos interesa seguir. Pues cómo no, con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto lo hacemos. El autor de ese libro se llama Charles Oggi. Escribió su libro de teología sistemática en el siglo XIX. Y todavía al día de hoy los teólogos de teología sistemática
no salen del asombro de cómo este hombre en el siglo XIX estaba teológicamente tan adelantado. Un excelente autor. Pero yo traigo los libros y los pueden ver, y traigo algunos para que al final los vean. Bueno,